Buenas tardes, profesor Orlando. Buenas tardes, profesor Erika, ¿cómo le va? Bien, sí, señor. Buenas tardes a todos. Estamos con el docente Orlando Pedraza en el módulo de legislación educativa en el cuarto cuatrimestre de la Universidad de Cuauhtémoc en el doctorado de Ciencias de la Educación. Él muy amablemente ha querido participar en la entrevista que se va a realizar sobre el tema ya mencionado y se le va a realizar algunas preguntas con respecto al tema. Bienvenido, profesor Orlando. Mucho gusto, profesor Erika, poder compartir esta experiencia con usted. Igualmente agradeciendo a la universidad esta, esta posibilidad que me da de poder colaborar o trabajar con el profesor Edgar en su proyecto de tesis doctoral. Usted es docente de la UIS y Yo, mi formación es de pregrado como enfermero. Me formé en la Universidad Industrial de Santander, de Bucaramanga, en el país, en Colombia, y posteriormente hice estudios de posgrado, una maestría en salud mental, investigación en salud mental y psiquiatría de la Universidad Rovira i Virgili en Barcelona, en Tarragona, España, y actualmente estoy cursando el doctorado en salud, psicología y psiquiatría de la misma universidad, Universidad Rovira i Virgili, de la provincia de Tarragona, en España. Actualmente estoy trabajando en la Escuela de Enfermería de la Universidad Industrial de Santander. Llevo trabajando en la escuela alrededor de 10 años como docente de la Escuela de Enfermería. bueno, profesor Orlando. Iniciamos con una de las primeras preguntas de esta entrevista. ¿Sabe usted cuando hablamos nosotros de legislación educativa, a qué tema nos estamos refiriendo en cuestión a ello? Sí, claro, la legislación educativa es un conjunto de leyes o normas que tienen como finalidad el funcionamiento de un sistema educativo de un país. Esa es como la definición en general de lo que es la legislación educativa. En el ámbito internacional, ya pasando a otro tema, en el ámbito internacional, ¿conoce algún tratado o convenio que llegue a apoyar a Colombia en la parte de educación? Sí, claro, en el tratado, en los convenios que tiene Colombia a nivel internacional, pues uno de los convenios que conozco es el convenio de La Haya. Entonces el convenio de La Haya, como todos pues sabemos, es un grupo de países que tiene una normatividad relacionada con la calidad de educación a nivel pues mundial. Y el conocimiento mío se relaciona con mi maestría en salud mental y psiquiatría. Entonces, para yo poder homologar la maestría en salud mental en Colombia, primero me solicitaron acá en Colombia la apostilla de La Haya. Entonces, cuando se hacen estudios en el extranjero, el Ministerio de Educación en Colombia le solicita a la persona que estudió en el extranjero que ese diploma, en el caso mío, el diploma de salud mental, tuviera la apostilla de La Haya, y esa apostilla quien la debe gestionar es la universidad donde uno estudia. En el caso mío fue la de Rovira i Virgili. Ya apostillado el diploma de máster en salud mental, pues se trae al Ministerio de Educación en Colombia para que sigan el proceso de convalidación. Es decir, para convalidar estudios hechos en el exterior, tienen que tener la apostilla de La Haya para luego poder ser convalidados en Colombia. Entonces eso es lo que conozco del convenio de La Haya. De acuerdo con la Constitución de Colombia, ¿qué se encuentra estipulado con relación a la educación en ella? Pues desde la Constitución Política Colombiana sabemos que nuestra educación se rige por la Ley 30 de 1992, que de manera literal dice por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en Colombia. Entonces tenemos la Ley 30 de 1992 como una ley general que regula la educación en Colombia. Entonces lo que busca esta ley en el artículo 4 con respecto a la educación superior es despertar en los estudiantes un espíritu reflexivo y de autonomía, ¿ya? En su formación académica, y también propone que la educación superior en Colombia debe desarrollarse en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. Entonces, nuestra legislación a nivel de educación, digamos que está centrada en la Ley 30 de 1992.
¿Cuáles son las leyes o decretos en sí que rigen en la actualidad el sistema educativo colombiano? Mm, Pues se mantiene bajo la ley 30 del 92 como leído anteriormente, pero también hay otra ley que se puede tener en cuenta, y es la ley 115 de febrero 8 de 1994. Entonces esta ley tiene como objetivo, según el artículo 1, refiere que la educación es un proceso de formación permanente de los educandos, fundamentada en la formación humana, la dignidad y los derechos y deberes de los ciudadanos. Igualmente esta ley señala normas generales que regulan la educación pública en Colombia. Educación que debe cumplir una función social, además que se debe fundamentar en los principios de la Constitución política sobre el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza, a la libertad de aprendizaje e investigación y a la libertad de cátedra. Y es muy importante, la educación con un carácter de servicio público, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces está la ley 115 de 1994. También hay otra ley importante a tener en cuenta, y fue una ley que surgió, o un decreto que se expuso o apareció en el 2015, que es el decreto 1075 del 26 de mayo del 2015. Literal dice, por medio del cual se expide el derecho único reglamentario del sector educativo. En su primer libro, que habla de la estructura del sector educativo, refiere que el Ministerio de Educación es la entidad encargada de orientar y de gestionar o de diseñar algún tipo de normas que regulen la formación académica en Colombia. ¿Ya? Eso es importante. En el título 1 también refiere que lo que se quiere con la legislación en educación, o el Ministerio de Educación, lo que quiere es garantizar y promover a través de políticas públicas la educación en Colombia, donde haya una formación integral de los educandos, de los niveles de preescolar, escolar, educación media, educación universitaria y en la formación de posgrados. Entonces, lo que refiere a esta ley unifica, bueno, y trae más artículos, pero lo que le da es el poder al Ministerio de Educación en Colombia para que él sea el eje central de la gestión y ejecución de los procesos académicos en Colombia, desde lo preescolar, escolar, técnico y universitario. Ya, profesor, ¿conoce de acuerdos o reglamentos que hayan sido emitidos últimamente por el Ministerio de Educación Nacional en estos momentos? Sí, reglamentos, lo nuevo, digamos, y tiene que ver con, bueno, en el caso mío, lo que tengo presente es la convalidación de títulos. Estoy convalidando el título de salud mental, como le dije anteriormente, el estudio realizado en España, lo estoy convalidando, y entonces he podido enterarme de toda la normatividad que existe al respecto acá en Colombia. Entonces, así como algo novedoso en cuestión de educación y convenios, y de acuerdos, entonces el Ministerio de Educación sacó una resolución, ¿sí?, que es la resolución 10687 del 9 de octubre del 2019. Literal dice, por medio de la cual se regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior por instituciones legalmente autorizadas para ello, por parte de la autoridad competente en el respectivo país. Entonces, con esta resolución lo que propone el Ministerio de Educación son unos lineamientos o parámetros a tener en cuenta para poder homologar títulos que se han obtenido en el exterior. En el caso mío sería el título español de maestría en salud mental. Es una nueva ley con una nueva normativa. Y es importante aclarar que en el artículo 17 de esta ley, que salió en octubre del presente año, habla del criterio de evaluación académica. En este orden de ideas, el criterio de evaluación académica hace referencia a que el Ministerio de Educación en Colombia tiene una organización, o una organización cuyo nombre es CONACES. Y CONACES es como un grupo de expertos
que tiene el Ministerio de Educación en Colombia, a los cuales les llega las tesis o bueno, les llegan toda la documentación relacionada con estudios en el exterior, sumado que llega la tesis, el trabajo de grado. Lo que hace CONACES es revisar todo este tipo de documentación, igual de los estudios que se hagan en el exterior que se han hecho para obtener el título de maestrías o doctorado en el exterior, también en pregrado, ¿no? Pero pues lo relaciono más con la maestría en el posgrado. Y entonces CONACES lo que hace es revisar el número de horas cursados, las asignaturas cursadas, de tal manera que cumpla algunos parámetros para que esos títulos o maestrías sean homologables acá en Colombia. Entonces el Ministerio de Educación tiene, digamos, este apoyo de grupos de expertos para poder avalar títulos en el exterior. CONACES es, digamos, CONACES hace referencia a la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Colombia. Eso es CONACES, un apoyo importante referencial. Y por último, profesor, ¿qué considera usted que le hace falta a la legislación educativa en Colombia? Pues en Colombia sí faltan, bueno, desde mi punto de vista hay algunas situaciones que hay que tener en cuenta. Yo pienso que se deben implementar normas o promover normas o leyes relacionadas con la destinación de recursos económicos para avanzar en la formalización y estabilidad de los docentes en Colombia, ¿ya? Como es sabido por nosotros, igual conocemos que muchos docentes de universidades en Colombia, universidades públicas, pues trabajan a horas cátedra, y entonces lo que se quiere es que haya horas cátedras temporal, y lo que se quiere es que hayan recursos o que el gobierno destine recursos para que esos profesores que laboran a horas cátedra puedan tener una mejor garantía laboral, ¿sí? Evidenciada por una estabilidad laboral en las universidades colombianas. Entonces eso es algo que yo pienso que el gobierno debe que debe trabajar. También tenemos un ente que es el ICETES. El ICETES es una institución que hace préstamos a los estudiantes para que puedan trabajar, pero luego de alguna manera los estudiantes deben devolver alguna parte del dinero al ICETES. Entonces lo que también tendría que hacerse es unas normas o unas leyes relacionadas con una reforma estructural del ICETES con el fin de convertirlo en un mecanismo de financiamiento público, ¿sí? De la educación superior, de tal manera que la educación sea más pública y que pues, el estudiante no tenga que pagar de alguna manera en las universidades públicas por estudiar, ¿no? Eso yo pienso que puede modificar y sobre eso está trabajando. Y otra cosa importante que solicitamos los docentes, aunque está solicitando la parte académica, es reestructurar o reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Entonces, con la reforma de estos artículos, lo que se pretende es mejorar el financiamiento de las universidades públicas, el financiamiento económico, con el fin de permitir el acceso, ¿sí?, al bien común del conocimiento y que permita el alcance de que todo ciudadano pueda educarse en Colombia independiente de su condición, ¿no? O sea, que haya una educación pública en Colombia, porque de alguna manera muchos alumnos, muchos estudiantes no tienen acceso a la educación pública en Colombia, o les es complejo, ¿no?, comparado con otros países de Latinoamérica donde realmente la educación pública es ofrecida por las instituciones públicas o por el gobierno. Aquí no falta eso, y pues si se puede modificar esta ley 86 y 87 de 1990, yo pienso que daríamos unos pasos gigantes en pro de conseguir realmente la educación pública en Colombia. Bueno, profesor Orlando, muchas gracias por toda la participación que nos dio, por todos sus aportes, ¿no? Y agradecemos también a ustedes por estar con nosotros en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, profesor Edgar, con mucho gusto.